Amigos, veamos cómo te fue la actividad. Supera los límites. 1. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un polígono regular de n lados y cómo son? Sugerencia. Encuentra todos los ejes de simetrías en los siguientes polígonos regulares para descubrir la respuesta. A. Acá tenemos un pentágono. Y un eje de simetría es una línea que divide a esta figura en dos partes iguales, una reflejo de la otra. Y luego de observar un poco, podemos notar que cada eje de simetría va a ir desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Acá tenemos un eje de simetría del punto A. Desde el punto B trazamos otro eje de simetría. Desde el punto C hacia el lado opuesto hasta el punto medio del lado opuesto tenemos otro eje de simetría. Desde el punto D hasta la mitad del lado opuesto tenemos otro eje de simetría. Y finalmente desde el punto E hasta el punto medio del lado opuesto tenemos otro eje de simetría. En definitiva, en este pentágono tenemos 5 ejes de simetría. B. Este polígono es un octógono. Entonces, las líneas que podemos trazar y que dividen a esta figura en dos partes iguales entre ellas son las siguientes. Si comenzamos desde el vértice A, tenemos que ir hasta el punto E. Acá tenemos un eje de simetría. Si vamos del punto B, tenemos que ir a parar al punto F. Aquí tenemos un segundo eje de simetría. Del punto C tenemos que ir a parar al punto G. Tenemos un tercer eje de simetría. Del punto D tenemos que ir al punto H. Y aquí tenemos un cuarto eje de simetría. Pero además los otros ejes que podemos trazar acá son aquellos que van del punto medio de un lado hasta el punto medio del otro lado. Así que entre A y B podemos trazar un eje de simetría que vaya al punto medio entre F y E. Entre B y C podemos trazar un eje de simetría que va a parar al punto medio entre G y F. Entre D y C del punto medio podemos trazar otro eje de simetría que va a parar al punto medio entre G y H. Y finalmente entre E y E podemos trazar un eje de simetría que va desde el punto medio de ellos hasta el punto medio que hay entre A y H. Y contando todas estas líneas vemos que hay 8 ejes de simetría. Así que la respuesta a la pregunta ¿cuántos ejes de simetría tiene un polígono regular de n lados? Es que tiene n ejes de simetría. Es decir, conociendo cuántos lados va a tener nuestro polígono regular, ese número nos indica cuántos ejes de simetría tiene el polígono. Ahora la respuesta a la pregunta ¿cómo son estos ejes de simetría? Estos dos ejemplos nos ilustran lo siguiente. Cuando el polígono tiene una cantidad impar de lados, como en el caso del pentágono, los ejes de simetría van desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Y así serán todos los ejes de simetría. En cambio, cuando un polígono tiene una cantidad par de lados, como este octógono, existen dos tipos de ejes de simetría. Los que van desde un vértice hasta el vértice opuesto y los que van desde el punto medio de un lado hasta el punto medio del otro lado. 2. Considera el punto P de coordenadas A, B y al eje L de ecuación x igual a k. ¿Cuáles son las coordenadas de P'? Luego de reflejar el punto P en torno al eje L, sin pérdida de generalidad, puedes realizar todo tu razonamiento en el primer cuadrante. Vamos por partes. Las coordenadas del punto P son A, B. Es decir, si desde el punto P trazamos una línea vertical, entonces en el eje X llegamos al número A. Y si trazamos una línea horizontal hacia el eje Y, llegamos al número B. Además, el eje L tiene ecuación x igual a k. Esto significa que en el eje X tenemos que elegir un número k y a partir de él trazar una línea vertical. Supongamos que el número que está representando acá está ubicado acá. Esto significa que a partir de este punto tenemos que trazar una línea vertical. De esta forma, este sería el eje L. Entonces, si el punto P, que está ubicado aquí, lo reflejamos en torno al eje L, ¿cuáles serán las coordenadas del punto P'? Para entender esto, lo vamos a hacer con números primero. Supongamos que las coordenadas del punto P son 5 y la coordenada Y es igual a 7. En este caso, A vale 5 y B valdría 7. Además, supongamos que el número K en este caso vale 3, estando ubicado aquí. Así que trazamos una línea vertical y este será nuestro eje L. Entonces, contando, vemos que entre el punto P y el eje L hay 2 unidades, porque de 3 a 5 hay 2 unidades,
Otra forma de obtener 2 es haciendo una resta. Y esto es, a la coordenada x del punto P, que es 5, le quitamos el número por donde pasa el eje L al cortar al eje X. En este caso es 3, porque 5 menos 3 es 2. Y luego, a partir del eje L, nos devolvemos 2 unidades hacia la izquierda llegando acá. Y aquí estaría el punto P'. Y al bajar de P', podemos ver que llegamos en el eje X a 2 unidades antes del número 3. Es decir, llegamos al número 1. Otra forma de obtener este número 1 es la siguiente. El número 3, que corresponde al número del eje L, le vamos a quitar la distancia que encontramos acá, entre el punto P y el eje L, que es 2. Y 3 menos 2 nos da 1. Y esto es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, la distancia entre el punto P y el eje L, lo que ves acá, aquí la obtuvimos restando a la coordenada X del punto P con el número que representa al eje L. Así que esta distancia va a ser igual a la coordenada X del punto P, que es A, menos donde corta el eje L al eje X, que es en el número acá. Finalmente, desde este punto tenemos que devolvernos hacia el lado izquierdo la misma distancia que hay entre este punto y el punto P. Y esta distancia es A menos K. Y aquí está el punto P'. Entonces, cuando bajamos al eje X, el número que está en el eje X, recordemos que lo obtenemos así, como lo hicimos acá. Al número por donde pasa el eje L, le quitamos la distancia que había entre el punto P y el eje L, que en este caso se traduce así. K, que es por donde pasa el eje L, le tenemos que restar la distancia que hay entre el punto P y el eje L, que es A menos K. Así que cuando escribimos A menos K, aquí nos falta algo, que es el paréntesis, porque acá le vamos a quitar una resta, una operación. Entonces acá eliminando paréntesis tenemos, escribimos K, escribimos menos y aquí cambiamos signo. Comenzamos escribiendo A y a menos K lo cambiamos a más. Y K más K es igual a 2K menos A. Por lo tanto, las coordenadas del punto P' son las siguientes. En el eje X, aquí lo obtuvimos, es 2K menos A. Y en el eje Y es la misma altura que la del punto P, es decir, es el número B. Ahora, para comprobar que esta fórmula está correcta, lo vamos a hacer con los números que tenemos aquí. En este ejemplo numérico, el número 3 es igual a K y el número 5 es igual a A. Así que haciendo la operación aquí nos quedaría 2 por K, que en este caso es 3, menos A, que en este caso es 5. Y 2 por 3 nos da 6 y menos 5 nos da 1, que es justamente la coordenada X del punto P' que encontramos aquí. Así que de esta forma hemos comprobado que esta es la expresión que representa a las coordenadas del punto simétrico del punto P. 3. Considera un punto P de coordenadas A, B y los ejes L1 de ecuación x igual a menos 1. Esto quiere decir que esta línea vertical en el eje X corta en menos 1 y L2 de ecuación x igual a 3. Así que esta línea vertical corta al eje X en el número 3. Si reflejamos P en torno a L2 y luego P' en torno a L1, A, ¿cuáles son las coordenadas de P'? Supongamos que el punto P está ubicado en esta zona. De esta forma, al bajar una línea vertical, acá está el número A. Entonces, la distancia que separa a P de L2 es nada más que la diferencia entre 3 y A. Es decir, acá la separación es lo mismo que A menos 3. Por lo tanto, si reflejamos P en torno a L2, nos tenemos que ir hacia la izquierda a partir de acá, esta misma distancia. Aquí estaría P'. Entonces, cuando bajamos al eje X, vemos que el número que está acá aparece quitándole a 3 esta distancia. Es decir, si a 3 le quitamos a menos 3, aquí el menos va a cambiar signo, entonces nos va a quedar 3 menos A más 3, y esto nos da como respuesta 6 menos A. Esto significa que 6 menos A es el número o la coordenada X del punto P'. Luego, si P' lo queremos reflejar en torno a L1, lo que tenemos que hacer primero es descubrir la distancia entre P' y L1. Y esto lo obtenemos de la siguiente forma. A este valor que está en el eje X, que sabemos que es 6 menos A, le vamos a quitar menos 1. Es decir, si a 6 menos A
le quitamos menos 1, vamos a obtener esta distancia roja. Aquí resolviendo tenemos menos con menos es más, 6 más 1 es 7 y bajamos menos a. Entonces, a partir de este punto, nos tenemos que ir hacia la izquierda, es esta misma distancia, y vamos a llegar al punto P doble prima. Entonces, para encontrar el número o expresión que representa el valor que está aquí en el eje X, lo que tenemos que hacer es, a partir de menos 1, irnos hacia la izquierda 7 menos a unidades. Es decir, si a menos 1 le quitamos 7 menos a, vamos a encontrar la expresión o número que está sobre P doble prima en el eje X. Acá resolviendo tenemos, bajamos menos 1, menos cambia signo acá, así que nos quedaría menos 7 más a, y esto finalmente es menos 1 menos 7, menos 8 más a. Por lo tanto, las coordenadas de P doble prima serían lo que encontramos acá, que es menos 8 más a, coma la altura, que en el caso de estos tres puntos es la misma. Y esta es la altura o la segunda coordenada del punto P, que es la letra B. Ahora vamos a comprobar esto numéricamente. Supongamos que la coordenada X de P, que vale A, es igual al número 5. Esto significa que entre P y L2 hay 2 unidades de diferencia, porque esto lo obtenemos a 5 quitándole 3 y esto nos da 2. O también contando, es decir, aquí hay 2 unidades. Entonces, a partir de este punto nos tenemos que ir 2 unidades a la izquierda para llegar a P'. Por lo tanto, el número que tenemos acá, que lo habíamos calculado como A3 quitándole 2, nos da 1. O también desde este punto nos devolvemos 2 unidades. Luego la distancia que hay entre P', que está sobre el número 1 en el eje X, hacia menos 1, podemos ver que son 2 unidades. Este 2 lo habíamos obtenido como A1, el número que está acá en el eje X, quitándole menos 1, que es hacia donde queremos llegar. Menos con menos es más y esto nos da 2. O también bastaba contar cuántas unidades habían desde 1 hasta menos 1. Y a partir de menos 1 acá en el eje L1 nos tenemos que devolver 2 unidades. Y si de menos 1 nos devolvemos 2 unidades a la izquierda, vamos a llegar al número menos 3. O también lo calculamos como lo hicimos antes, es decir, a menos 1 le vamos a quitar esta distancia que es 2. Y esto nos da menos 3. Por lo tanto, en la fórmula que tenemos acá, si cambiamos A por 5 y resolvemos, nos debe dar menos 3. Y esto se cumple, dado que si bajamos menos 8 y A lo cambiamos por 5, menos 8 más 5 nos da menos 3, que es lo que habíamos obtenido acá. De esta forma, menos 8 más A, B son efectivamente las coordenadas de P'. B. ¿Qué otra transformación isométrica lleva P a P' de una sola vez? Analicemos esto. Cuando estamos en el punto P y primero lo reflejamos en torno a L2, hacemos lo siguiente. Primero vemos la distancia del punto P a L2 y esta misma distancia la repetimos hacia la izquierda en este caso, llegando a P', el punto que está acá. Luego a partir de P' lo que hacemos es ver cuál es la distancia que hay con respecto a L1 y luego esta distancia la repetimos hacia la izquierda y de esta forma llegamos a P'. Entonces, ¿cuál es la transformación isométrica que lleva el punto P a P', pero de un solo movimiento sin tener que encontrar a P'? Ahora observa lo siguiente. La distancia que hay entre P y P' respecto a L2, es decir, esta línea azul y esta línea morada, son iguales, miden lo mismo. Así que si a la línea azul le ponemos un circulito, entonces a la línea morada tenemos que ponerle el mismo símbolo. Con esto estamos indicando que estas dos líneas miden lo mismo. Similarmente, esta línea naranja y esta línea calipso miden lo mismo, dado que son las distancias de P' y P' a L1. Y estos dos puntos son simétricos respecto a esta línea, es decir, están a la misma distancia. Así que si a la línea naranja le ponemos una rayita azul, lo mismo tenemos que hacer con la línea calipso. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? De P a P' nos hemos movido hacia la izquierda, pero ¿cuánto nos hemos movido? Y aquí podemos ver que son 2 círculos y 2 palitos. Así que a partir de P nos fuimos a la izquierda 2 círculos rojos más 2 palitos azules.
Sin embargo, la distancia entre los ejes la podemos calcular numéricamente, dado que no es nada más que la distancia que hay entre -1 y 3, y de -1 a 3 hay 4 unidades. Es decir, un palito más un círculo rojo en distancia corresponde a 4 unidades. Por lo tanto, acá arriba, como tenemos el doble de cada una de estas figuras, en total aquí arriba hay 8 unidades, que es la distancia entre P y P'. Así que lo que aquí hicimos en el fondo es ir desde A hacia la izquierda 8 unidades. Y esto matemáticamente coincide con lo que tenemos acá, dado que estábamos en A y luego nos fuimos 8 unidades hacia la izquierda. Así que la respuesta a la pregunta ¿qué otra transformación isométrica llevó P a P' de una sola vez? Es una traslación. En este caso, el vector que estuvo en juego es el siguiente. Horizontalmente nos movemos 8 unidades hacia la izquierda, así que la primera componente es -8. Y la segunda componente es 0, dado que el movimiento fue horizontal. Bien amigos y amigas, que estén bien.